Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más saludo a los que ya nos saludamos aquí domésticamente y un saludo también para los que nos van a escuchar a través de esta grabación. Es un privilegio poder coincidir. Nuestros estudios, cuando estamos juntos, no es un instituto teológico, es un tiempo de reflexión. Vamos a decirlo, si ustedes quieren ponerlo así, un devocional a deshoras, pero es una especie de diálogo en conjunto, es una postura desde el punto de vista de su servidor, pero que no es la verdad absoluta. La revelación es algo que vamos buscando cada uno de nosotros. Y bueno, pues estamos acá en las alturas de nuestro Señor, de ahí la neblina que ustedes ven por acá. Bueno, lo cierto es que aquí en el aguacate sí hay neblina ahorita y sí también está fresco, entonces hagan de cuenta que tuviera la ventana abierta acá por detrás. Y entonces, esta noche quisiera poder comenzar orando y que Dios nos dé sabiduría hacia donde Dios nos quiere llevar en la vida y ejemplo del rey Ezequías. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu espíritu, por tu misericordia en nuestros corazones. Señor, sabemos, entendemos que todas las cosas que pasaron a quienes nos antecedieron son un ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado, Señor, las generaciones, a quienes vivimos en este tiempo y en este espacio, Señor. Padre, como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 6, que estas cosas que han sucedido como ejemplo para nosotros, las cosas que sucedieron y que están escritas en tu palabra, para que nosotros aprendamos del ejemplo de ellos. Los que codiciaron, que nosotros no lo codiciemos, los que fueron idólatras, Señor. Padre, los que rompieron el pacto, los que se pusieron en un punto de tentarte a ti, Señor, los que murmuraron. Y todas estas cosas, Señor, que vemos en tu palabra, que están escritas para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención, porque nosotros, Señor, nos toca vivir estos tiempos. El final de tus tiempos, Señor, nos toca vivirlos juntamente contigo y queremos ser sabios y entendidos. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, en el nombre de Jesús, llevar a cabo esta labor. Y Señor, esta noche yo comparto con mis hermanos lo que tú has puesto en el corazón con la esperanza de que sea de bendición. Dice 2 Reyes, capítulo 16, en el verso 20. Y durmió Acaz con sus padres. ¿Sí? Está diciendo que murió. Durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultados con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Este es el primer versículo donde se menciona de Ezequías, lo cual es pues, bastante evidente, perdónenme la simpleza, pero es el día en que nació, ¿verdad? Bueno, es el día en que está siendo puesto por rey, y entonces aquí comienza, ¿sí?, el tiempo de Ezequías según esta genealogía. Importante poder considerar lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de una persona, el nombre de la persona nos dice mucho del carácter de ella, o cuando menos de la expectativa que Dios tenía para él. El nombre de Ezequías significa fortalecido por Dios. Y entonces, si nosotros pensamos en él, una persona fortalecida por Dios, pues casi podríamos estar pensando como en Sansón, ¿verdad? Que el secreto de la fuerza, el secreto del poder, el secreto de la capacidad de Sansón, pues no eran sus músculos. Seguramente Sansón no debe haber sido un chico fitness, porque si no, Dalila no le hubiera preguntado dónde está el secreto de tu fuerza. Si los bíceps de Sansón hubieran sido, ¿sí?, más gruesos que la pierna de la muchacha, pues hubiera dicho, bueno, pues en esos brazonones, como decía por ahí alguien de la congregación hace algún tiempo, en esos brazonones, bueno, pues ahí está el secreto de la fuerza. Pero más bien debió haber sido, pues, una persona, hasta incluso, si me permiten la figura, alguien, pues, flaco, corrioso,
sin mucha masa muscular inclusive, de manera que dijera, bueno, pues ¿de dónde tiene esta fuerza? ¿Sí? Si toda su apariencia es de alguien flacucho, ¿sí? Y greñudo, parecía trapeador parado, ¿sí? Entonces, imagínese usted, pero cuando estamos diciendo, había sido llamado por Dios para ser un hombre fortalecido, pues precisamente Ezequías había sido llamado por Dios para ser un hombre con fortaleza. Y quiero pasar rápidamente cuatro momentos, 4 etapas en la vida de Ezequías, porque en realidad quiero tomar a Ezequías de ejemplo como punto introductorio, aunque va a ser un poquito larga esta introducción para variar, pero para hablar de algo que es fundamental en este tiempo. La primera cuestión es que Ezequías viene de una familia que es una familia de gente que su vida no había servido a Dios. Cuando nosotros vemos al rey Acaz, Acaz fue un hombre procaz, fue soez, le reinó la estupidez. Yo no sé qué otros adjetivos haya con Z, ¿sí? Pero bueno, pues esos son los 3 que se me vinieron en mente. Pero lo cierto es que era un hombre necio, hijo de un hombre necio. Y aunque había sido puesto por Dios como rey, Acaz había llevado a Israel a los ídolos como sus generaciones anteriores, ¿sí? Pero él tomó una decisión. Él tomó la decisión de ser alguien que dejara la idolatría. Y entonces, si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, Segunda de Reyes, capítulo 18, nos va a decir, ¿sí?, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿sí?, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, ¿sí? Bueno, está hablando de que viene de la familia de David, no de su padre Acaz, que fue necio, ¿sí?, porque Acaz había dejado los lugares altos, había puesto imágenes, había dejado los símbolos de Acera, de Baal, ¿sí?, había hecho adorar la serpiente de bronce que Moisés tenía y que había sido hecha como un símbolo del triunfo de Dios sobre la serpiente, ¿sí? Y todas esas cosas las había mantenido su padre. Pero entonces dice el verso 4 que Ezequías va a quitar entonces los lugares altos, y los lugares altos son los lugares de adoración del ocultismo, los lugares de hechicería, los lugares de rituales, los lugares donde el enemigo toma ventajas, ¿sí? Y entonces su padre lo había mantenido, y entonces él va a quebrar también las imágenes que tenía su padre y los símbolos de Acera. Recuerden ustedes que el profeta Elías ya en otro tiempo había enfrentado precisamente a los profetas de Acera y de Baal, que se habían convertido pues en los sacerdotes de la mayor parte del pueblo de Israel, los que habían quebrantado el pacto de Dios. Y entonces él quiere restaurar el altar de Dios, el altar de David, el tabernáculo de David, el templo de Salomón. Rompe los pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Pero qué significan estas cosas? La primera cuestión, cuando hablamos de los lugares altos, de lo que estamos hablando entonces son de las maldiciones generacionales del ocultismo. Cuando nosotros hablamos de altura, no solamente podemos estar hablando de un cerro, podemos estar hablando de autoridad, pero también cuando hablamos de altura, estamos hablando de nuestros progenitores, de los que nos antecedieron. Cuando nosotros pensamos en un árbol genealógico, siempre lo pensamos con las
las generaciones previas hacia abajo, pero cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en cómo se va dando la cascada de edad, siempre ponemos a los más viejos arriba, ¿sí?, y a los más jóvenes abajo, porque la autoridad se va cediendo de arriba hacia abajo. Y entonces, él decidió romper con los pactos generacionales. Él decidió romper con las áreas ocultas que habían estado en su familia. Quebra las imágenes, y cuando quebra las imágenes y los símbolos de acera, está rompiendo la cultura familiar, está rompiendo con estas cosas que aprendemos de familias. Entonces ya no solamente es el asunto de las maldiciones generacionales, ahora estamos hablando también de las formas en que nosotros pensamos, las formas en que nosotros creemos, las formas en que hemos sido educados, que forman nuestros estereotipos como familia. Muy bien, parece que lo está haciendo bien este muchacho, ¿verdad? Rompe los pedazos de la serpiente de bronce, y entonces ahí está hablando incluso de algo que había sido dado por Dios, hecho por Moisés bajo la dirección de Dios, pero que se había convertido en un estorbo porque se había convertido en un aspecto de religiosidad. Y entonces ya no solamente son las costumbres que no tienen que ver con Dios, sino incluso las costumbres que equívocamente pensamos que tienen que ver con Dios. Él está rompiendo con todas estas cosas. Entonces, vemos que este hombre, Ezequías, lo que va a hacer es tomar una decisión por decir: Señor, yo quiero caminar contigo de una manera distinta. No quiero acarrear con el pasado de mis generaciones, no quiero acarrear, Señor, con todas las maldiciones que he dicho, toda la cultura. Bueno, esto me recuerda a tanta gente que llega al cristianismo y que cuando llega al cristianismo llega con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho deseo de que Dios haga algo en la vida de la persona, y la persona está diciendo: Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto porque los pactos anteriores que tenía, sí, no fueron de tu agrado. Señor, yo voy a dejar de ser un hijo de las tinieblas para ser un hijo tuyo, Señor. Padre, yo voy a tener una revelación distinta. Mi cristianismo venía de un cristianismo tradicional, pero Señor, yo quiero restaurar una visión nueva. Y entonces Ezequías, aquí lo tenemos recién convertido, ¿verdad? Muy bien, lo de Ezequías, me da mucho gusto. Empezamos bien, el Señor es su fortaleza. Excelente. Tiene una segunda etapa. Y esa segunda etapa va a ser una etapa donde él va a estar en crisis, y estas crisis tienen que ver con que es invadido por Sennacherib. Y entonces, en esta segunda etapa, Ezequías va a tener problemas como muchos otros tenemos problemas. Ezequías va a tener una serie de situaciones y de circunstancias en donde está siendo invadido en su reino. Él tenía ya un antecedente de una visión de Dios, sí, pero ahora hay que traerlo a la tierra. Ahora la visión no es únicamente lo que pasa acá arriba en mi cabeza, lo que pasa en el corazón. Ahora tengo que llevarlo y tengo que poner entonces a vivir, a llevar a cabo todas estas cosas que yo necesito que Dios haga, ¿sí? Ok. Me voy a permitir leer entonces, son pocos versículos, ¿sí? Lo leo y lo comentamos después. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaba fuera de la ciudad, ¿sí? O sea, taparon los pozos para que entonces el ejército enemigo no tuviera
dónde tomar agua. Sí, eso es lo que está diciendo y ellos les apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Ezequías, entonces, se está preparando, está siendo diligente, está levantando los muros, pone capitanes de guerra sobre el pueblo y los hace reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habla al corazón de ellos diciendo, esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo el rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Y se está refiriendo, así como alguna vez lo decía Eliseo a Giezi, porque son más los que están de nuestro lado que los que están en contra, ¿no? No es físicamente, sino los carros de fuego, el ejército de nuestro Dios. Dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Todo muy bien, preparándose para la guerra, restaurando áreas de su vida, restaurando situaciones, preparándose para lo que va a venir, pero todavía no ha llegado. ¿Sí? Y mientras están en esto, Sennacherib, rey de los asirios, ¿sí?, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban con él. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confían ustedes al resistir el sitio de Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asirias. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? ¿Sí? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos ellos, entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no los engañe Ezequías, ni los persuada de este modo, ni le crean que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Bueno, aquí vemos a Ezequías, como muchas personas en la fe, que se prepararon, que levantaron vallada, que restauraron su vida, que las áreas donde el enemigo podía tomar ventaja, comenzaron a trabajar con ellas. Pero hay un momento en donde el ataque se viene de frente. Ahora, no lo digo por asustarlo, no, lo digo por avisarle. ¿Sí? Si no me quiere creer, no se preocupe, no me crea. De todos modos, ¿sí?, habrá un momento en donde el ataque venga de frente. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que muchas veces nosotros pensaríamos que los ataques vienen para destruirnos, ¿no? Los ataques vienen para llevarnos a confiar en Dios. No es que Dios quiera que Sennacherib venga contra Ezequías, pero lo que Dios sí anhela es que nosotros en medio de estas circunstancias que son parte de nuestro transitar por esta tierra, podamos desarrollar la capacidad de decidir. ¿Cómo que de decidir? No que es de pelear, no, es de decidir en dónde está puesta la confianza. ¿En quién crees? Ahora, ciertamente, cuando está diciendo todas estas cosas, este rey, ¿sí?, está diciendo verdad. Él destruyó a todos los reinos que se habían cruzado en su camino. Sus padres también habían destruido a todos los demás. No hubo ningún Dios de todas aquellas naciones que hubiera podido hacer nada. Eso es verdad. Sí, pero es que no te habías enfrentado con mi Dios. No te habías enfrentado con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con Jehová de los ejércitos, con nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú no te habías enfrentado con él.
Y entonces el asunto está que en medio de todas estas cosas ahora hay una decisión, una crisis importante que tomar. Él ya había tomado una primera crisis y la primera crisis era: no voy a cargar con las creencias, con las maldiciones, no voy a cargar con todo lo que venía de mi pasado, y estoy haciendo un punto y aparte, un borrón y cuenta nueva en mi caminar con Dios. Pero ahora tengo que tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión es: ¿qué voy a creer en mi corazón? ¿En dónde va a estar puesta mi confianza? Ya no hacia el pasado, sino en cuanto a mi presente. Y Ezequías ahora tiene que tomar una decisión en cuanto a su presente, ¿sí? La gente entonces, por supuesto, ¿sí?, clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos y atemorizarlos a fin de poder tomar la ciudad. Y claro, el enemigo va a decir lo que sea para atormentarte, para atemorizarte, para espantarte, ¿sí? Y ellos comenzaron entonces a hablar, comenzaron a blasfemar contra Dios, hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos de la tierra, como habían hecho contra los demás pueblos, sí, que son obras de manos de hombres, sí. Pero es fantástico lo que sucede a partir del verso 20-21, sí. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor, Jehová, nuestro Dios, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Segunda gran crisis de Ezequías, entonces. ¿A quién le creo? Y esa es la segunda gran crisis que muchos de nosotros hemos tenido que pasar en más de alguna ocasión. ¿A quién le voy a creer? Pero hay una crisis por allí más adelantito, sí, que es una crisis que a veces nosotros no entendemos y que es parte de lo que quisiera entonces que usted entendiera. Dice Isaías capítulo 39, versos 1 al 8. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y bueno, hablaremos de esta enfermedad de Ezequías y las cosas que sucedieron por ahí en el verso 38. ¿Sí? Pero para mí es importante comentar primero este pasaje y luego me voy a regresar para que veamos qué es lo que hay en el corazón de Ezequías. Y entonces, estamos en el capítulo 39, ya lo dije, ahorita me voy a regresar al 38, ténganlo en cuenta. Y entonces le manda regalos, estuvo enfermito, ¿sí? Mándenle por allí, ¿sí?, algo para decirle pues que nos da mucho gusto, que le esté yendo bien. Y el rey de Babilonia, usted recuerda que Babilonia era una de las grandes naciones en el Antiguo Testamento, y con los regalos que le mandó, entonces él se regocijó con esos regalos, ¿sí? Y bueno, pues me trajeron unas cosas de oro, pues voy a ponerlas en donde tengo las otras cosillas de oro que tengo también por aquí, para que, bueno, pues díganle al rey que muchas gracias, que lo voy a poner acá, el regalo con sus hermanitos, ¿verdad? Y les mostró los tesoros que tenía en su casa, ¿sí? El espacio, la casa, el blindaje de su tesoro, que estaba con plata y oro, con especias, con ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequías? Está presumiendo.
Está mostrando su orgullo. Es cierto, Dios le había bendecido. Es cierto, había tenido la oportunidad de acrecentar sus riquezas. Le estaba yendo bien. Ahora escúcheme. La primera crisis que tuvo fue hacia su pasado. La segunda crisis que tuvo fue en su presente. Voy a ser atacado, el rey está aquí y este es mi presente inmediato. Pero ¿cuántas veces hemos pensado cómo nosotros desdeñamos el futuro? Tenemos en poco el futuro y pensamos como Ezequías, tengo una casa llena de oro, tengo la cuenta en el banco, tengo la propiedad, estoy seguro, todo está bien. Estoy dentro de mi espacio de confort. No necesito cambiar nada. Vivo a gusto, vivo en paz. Ya no hay problema. Y la gente me dice algo, yo digo, no, mira, vieras yo qué a gusto estoy. Yo no tengo problemas de nada. Bueno, porque no alcanzas a ver a futuro y no alcanzas a ver cómo esto que tú estás diciendo, quizá tu enemigo venga y diga, bueno, yo quiero de eso que tienes. El profeta Isaías viene al rey Ezequías y le dice, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le respondió, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. O sea, imagínate hasta dónde llega mi fama. ¿Hasta dónde sabe la gente de mí? Mira los regalos que me trajeron. ¿Desde dónde tuvieron que traerlos? Porque subieron que estaba enfermo. Y entonces le va a decir el profeta Isaías, ¿qué han visto de tu casa? Y le dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Para que vean, ¿sí? Como dirán ahora los muchachos, como buen buchón, ¿sí? Para presumir la camionetota, el torsalote, ¿sí? Desde la pacota, yo no sé cuántas cosas de repente la gente piensa en presumir. A veces la gente se baja del carrote cuando se le atraviesa a alguien. No sé, no sabes quién soy yo. Bueno, pues tu pura frustración con lo que muestras me lo dice, ¿no? ¿De qué habla el orgullo? De la carencia. Lo vuelvo a decir. ¿De qué habla el orgullo? De la carencia. ¿Ezequías era un hombre orgulloso? En realidad era un hombre carente, con miedo. Y pensaba que mostrando su poder, sus riquezas, lo que tenía, eso lo iba a hacer sentir seguro. Nos ponemos como Ezequías imágenes. Imágenes de fortaleza, imágenes de capacidad, imágenes de conocimiento, imágenes de invulnerabilidad. Y decimos, aquí no pasa nada, todo está bien. Pero le dice Isaías, ahí en el 39:5 a Ezequías, oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí que vienen días en que será llevada a Babilonia, así que a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos. No solamente los van a llevar esclavos, los van a castrar para tenerlos allí, cuidando a las mujeres del rey de Babilonia. Se van a convertir en personas sin familia, sin siquiera la propiedad de sí mismos, ¿sí? Y Ezequías le dijo a Isaías, ¿sí? La palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, es verdad lo que estás diciendo, ¿sí? Pero por favor, noten ustedes esta palabra, porque esto es fundamental para entender lo que estoy diciendo. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ezequías, tus hijos van a ser esclavos, sí, pero yo no. Ellos van a pasar, sí, pero yo no.
O sea, yo estoy bien, ¿sí? Mira, yo ya estoy de edad, yo ya me voy a morir, ya no queda mucho tiempo, ¿sí? Mientras yo viva estando yo caliente, sí, que se enfríe la gente, ¿no? Y entonces, el gran problema de Ezequías es que es un hombre que aunque tenía un llamado de Dios, primera cosa que dijimos, había dicho, voy a dejar atrás las maldiciones generacionales, la forma de instrucción de los padres que he recibido, voy a dejar atrás la religiosidad de mi familia, aparentemente todo muy bien. Estoy dispuesto a hacer las cosas, sí, para que Dios me ayude, sí, porque tengo necesidad, porque veo que el enemigo viene sobre mí y estoy dispuesto a creerle a Dios en mis batallas inmediatas. Pero Ezequías se muestra como un hombre necio porque no quiere salir de su zona de confort. Ezequías no quiere ser puesto en crisis porque no quiere dejar su orgullo. Y su orgullo finalmente será la causa de su destrucción. Muy bien, vamos entonces, ¿sí?, a hablar un poquito de qué pasó con este asunto de la enfermedad de Ezequías. Primero voy a ir a 2 Reyes, capítulo 20, ¿sí?, verso 1 al 11, ¿sí? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Nótese, se iba a morir. Los médicos ya no le daban ninguna esperanza. Lo habían llevado a urgencias. En el parte médico decía pronóstico reservado, ¿sí?, con un estado que cada vez era de mayor deterioro. Y él está angustiado porque está sintiéndose mal, porque toda persona que está enferma se siente mal, es parte de la condición. Y toda gente que siente que se va a morir está preocupado por la muerte, es parte de la condición. Y viene a él el profeta Isaías, hijo de Amós, como lo hemos dicho, es contemporáneo allí, y le dice, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y a mí hay dos posibles cosas que podría decir acerca de esto. Ordena tu casa. La primera cosa es, pues, ordena tu casa porque ya te vas a morir. Pero la segunda cosa es, ordena tu casa porque no la has ordenado. O sea, si yo llegara al cuarto de mi hija y le dijera, ordena tu cuarto, ¿tendría que decírselo cuando su cuarto está ordenado? Entonces, podríamos implicar que cuando viene la palabra del profeta, lo que le está diciendo, tu vida es un desorden, ¿sí? No has puesto orden en tu vida. Pero si no hemos dicho que Ezequías quitó los altares altos, que Ezequías rompió las imágenes de acera, que Ezequías quitó, ¿sí?, la religiosidad de los rituales que había tomado mal su padre, que Ezequías era un hombre que ante la batalla oraba. ¿Cómo es que su vida estaba desordenada? Porque el problema del desorden de Ezequías era en el corazón. Ezequías es un hombre con un corazón desordenado. Y ahora, él está sintiendo la muerte cerca. O sea, si ustedes alguna vez han estado a punto de tener un accidente, si ustedes han estado a punto de morir por una enfermedad, si es una enfermedad contagiosa, como en este caso el COVID, o si es una enfermedad degenerativa, como el cáncer, o como cualquier otra enfermedad, en medida que la persona se enfrenta a la muerte, que sabe que va a morir, en esa medida empieza a enfrentar su propio destino, empieza a enfrentar las condiciones en cómo se verá delante de Dios. Y entonces Ezequías en el verso 2 dice que volvió su rostro a la pared, ¿sí? Se hizo conchita, se hizo bolita, ¿sí?
El profeta estaba allí hablándole y él se dio media vuelta, le dio la espalda al profeta y entonces empieza a orar y le dice, te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho todas las cosas que te agradan. ¿De veras, Ezequías? Ahora, ¿saben ustedes que Dios es misericordioso? Pero misericordia, a veces no entendemos lo que significa. Misericordia significa que Dios te da otra oportunidad. Pero el gran problema con la misericordia de Dios es que los seres humanos somos tan profundamente estúpidos que no nos damos cuenta que la misericordia, aunque son nuevas sus misericordias cada mañana, hay un momento en donde nosotros la volvemos infructuosa. La misericordia tiene una caducidad. La misericordia tiene un límite. Van a decir, hermano, esa doctrina, ¿sí?, es equívoca, porque la misericordia de Dios es infinita. Sí, la misericordia de Dios es infinita, pero la estupidez humana la rebasa. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hay algo que rompe con la misericordia, es la estupidez, es la necedad. Porque vuelve infructuosa la misericordia de Dios. Y entonces Ezequías está llorando. Y aunque está llorando, ¿sí?, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ¿sí?, vino palabra al Señor diciendo, ¿sí?, vuelve y dile a Ezequías, ¿sí?, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre. He aquí, he oído tu oración. ¿Sí? ¿Está bien, Ezequías? Hablaste, lloraste, me dijiste, y he visto tus lágrimas. ¿Sí? Te conmoviste, te quebrantaste. He aquí lo que querías. Yo te sano. Toda esta situación sirvió como prueba, como un momento de quebrantamiento para hacerte reflexionar, para que consideraras, para que pensaras en las cosas en que has estado viviendo. Vas a sanar y como evidencia de eso, ¿sí?, al tercer día subirás a la casa del Señor. Era una enfermedad de muerte. Y todo el mundo va a decir, oye, no se estaba muriendo. Y él va a subir por su propio pie, va a entrar al templo y le va a dar gracias a Dios. Señor, qué bueno eres, grande es tu misericordia. ¿Sí? Pero no solamente eso, ojo. Añadiré a tus días 15 años. Ah, caray, con premio todavía. 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces, no solamente, quiero que tomen nota de este verso 26. No solamente vas a sanar y te vas a levantar y al tercer día vas a ir al templo a dar gracias. Vas a tener 15 años más a partir de este momento. ¡Aguas! Muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios no me revela lo que hay en los años venideros? Y Dios dice, porque ya me pasó con Ezequías. Y entonces Él está diciendo, ya sé que de aquí a 15 años, Dios me va a dar la vida. Porque ni modo que Dios me mienta. Me va a librar a mí y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Entonces, tengo que estar tranquilo. Y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo, ¿sí?, y por amor a mi siervo David. Entonces el Señor, ahí está. Ya tengo boleto ganado, ¿sí? Ya tengo ahora sí un seguro de gastos mayores, ya no solamente contra terceros, sino a mi favor.
No tengo que hacer más. No tengo que estar peleando y preocupándome. Ya estoy en mi zona de confort. ¿Qué esperarías tú de una persona que Dios le dice, voy a tener de ti misericordia? Yo lo que esperaría es que dijera, Señor, gracias. Ahora con más ganas voy a hacer lo que tú me pediste que hiciera. Pero en lugar de eso, le salió la conchudez. Y Ezequías mostró entonces lo que realmente había en su corazón. Le dice a Isaías, sí, se me perdió mi versículo. Dice, tomen masa de higos y tomándola, ¿sí? La pusieron sobre la llaga que tenía. La llaga debió haber estado tremenda, de ahí viene la canción aquella de una llaga podrida era mi vida, ¿sí? Y tirado entre la basura. Así levantó Dios a Ezequías, ¿sí? Y lo sanó. Pero cuando Dios sana a este Ezequías, entonces, ¿sí? Pero ahora Ezequías está diciendo, bueno, pues sí, tú eres el profeta, pues, ¿verdad? Yo me imagino a Ezequías aquí, por lo que digo después del corazón, como chiquillo berrinchudo. ¿Y cómo sé que no me estás echando mentiras? ¿Cómo sé que se me vas a dar? Porque el asunto no es, si Dios me lo dijo, el asunto es, pues demuéstramelo. ¿Cómo puedo estar bien seguro de que no me estás mintiendo? ¿Cómo puedo estar bien seguro? Entonces el asunto es que ahora en lugar de ser una prueba para Ezequías, ahora termina siendo una prueba para Dios. Ahora el que tiene que reivindicarse es Dios. Y le dice, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Porque yo ahorita me siento que bien mal, ahorita yo me siento que me estoy muriendo, ahorita yo me siento, sí. Ya de haber dicho el profeta, ¿no te acaban de poner sobre la llaga que tenías podrida, sí? La plasta de higos y no te ha sanado? ¿No te sería eso suficiente prueba de lo que Dios ha hablado? Lo que no pudieron hacer tus médicos, lo que no pudo hacer nadie, Dios lo está haciendo, pero a pesar de eso tú quieres una prueba. Y entonces le responde Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y cuando uno dice que avance 10 grados o que retroceda 10 grados, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues si el Sol, por el movimiento de rotación de la Tierra, nos está generando una sombra, pues lo lógico es que pueda avanzar. Todos los días ha avanzado, ¿sí? Eso de haber dicho Ezequías así en su corazón, ¿sí? Dice en el verso 10, cosa fácil es que la sombra decline 10 grados. Oye, pues si ya pasó del mediodía y va atardeciendo y va a oscurecer, pues entonces cosa fácil es que siga oscureciendo hasta llegar la noche, ¿sí? Pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Ahora, fíjate lo que está pidiendo Ezequías. Ezequías lo que está diciendo es, regresa, que todo el mundo gire en sentido contrario, para que entonces una hora, ¿sí? Atrásame el reloj, para que entonces de regreso, ¿sí? Pudiera tener ya otra vez todo lo que es este tiempo que acaba de pasar, poderlo ver yo aquí. Esto no lo puede hacer nadie más, ¿verdad? Y entonces, si usted divide 24 horas, ¿sí? Quedamos que 24 horas son 60 minutos, ¿sí? Son entonces 1440 minutos, ¿sí? Y si a esto, entonces usted lo divide entre, ¿cuánto dijimos? ¿Cuántos grados tiene un círculo? 360, ¿sí?
Entonces lo divide entre 360. Quiere decir que cada minuto, ¿sí?, son 4 grados, ¿sí? Y entonces él dice, muy bien, pues entonces regrésalo 10 grados, ¿sí? Y que yo lo pueda ver aquí. Y entonces, cuando el profeta Isaías clamó, hizo volver la sombra por los 10 grados que habían descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y entonces ahí viene, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Cuando nosotros pensamos entonces en estas cosas, nosotros tendríamos que considerar, ¿qué es lo que más revela el corazón de una persona? ¿La adversidad o la prosperidad? Ok, esta es mi pregunta. Ya sé que tengo un buen rato dando la introducción para mi primera pregunta. Yo espero que la vacación de la semana pasada les haya hecho guardar fuerzas para contestar preguntas. Y entonces abrimos nuestro espacio para escucharles. ¿Qué revela más el corazón de una persona? ¿La prosperidad o la adversidad? ¿O qué lo ha revelado en ti más? Adelante, Mili. Depende, creo, perdón, buenas noches. Creo que depende mucho precisamente como del carácter de la persona, porque en algún momento lo hemos dicho, es como, dile que no a alguien y va a salir su verdadero yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un adolescente que te pide permiso, llegas como de, ay, mamá, ¿podrías? ¿Me das permiso? Y dicen, no. Y se enojan, y es que nunca me dejas, y no. Pero también me pongo a pensar, digo, si alguien tuviera como prosperidad, también podrías ver cómo es, porque vas a ver cómo a qué se inclina más. Aunque de ambos yo me iría, honestamente, por la adversidad. Creo que en la adversidad realmente puedes sacar tu verdadero yo. El Hulk que llevas dentro, considero que va más en la adversidad. Ok, gracias, Mili. Lore, te escuchamos. Yo creo que la adversidad, porque es donde sale porque la prosperidad, pues cualquiera, pues si todo el mundo lo quiere a uno, pues si tiene uno dinero, todo el mundo lo quiere a uno y todo está bien, pero cuando uno está en adversidad, está decaído uno, entonces uno es donde dice o bendigo a Dios o hago lo contrario, yo pienso. Ok. No veo más manitas. ¿Alguien más? Yo. Yo, Zulema. Pues yo creo que los dos, porque, bueno, en cuestión de Dios, si estamos bien, a veces no somos o no hacemos lo que Dios espera porque no lo ocupamos, ¿ah? Y considero que las dos situaciones revelan lo que hay en el corazón, porque ya ve que hay una frase que dicen, se subió en un ladrillo y se mareó. A veces es por la prosperidad y a veces también por la necesidad. Ahí sale lo que hay en el corazón. Entonces sí creo que por igual. Ok, aquí está levantando la mano Agur. Le voy a pasar la palabra a Agur. Dice Agur. Sí, dice Proverbios 30, verso 1. ¿Sí? Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel actual. ¿Sí? Primero se presenta y dice, ciertamente soy más rudo que ninguno, ¿sí? Ni tengo entendimiento de hombre. O sea, es una bestia el tipo. ¿Sí? Es necio y no lo presume además. ¿Sí? Entonces, Agur es rudo,
es tosco, es necio, duro de corazón. Es un animal, dice, no tengo entendimiento de hombre, ¿verdad? Muy bien, pues escuchemos lo que este casi animal nos dice. La primera cosa que nos dice, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Sí? Y lo presume. ¿Sí? Entonces, es un necio, que además no tiene una relación con Dios, no conoce lo que Dios dice. ¿Sí? Nosotros de repente leemos la Biblia y la leemos en el contexto equivocado, ¿sí? Y en lugar de leerla en el contexto de Cristo, de repente dicen en el contexto de Agur, ¿sí? Hay muchos teólogos agures, ¿verdad? A ver, contéstenme ustedes esto, ¿sí? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Cualquier cristiano de 3 días sabe eso, ¿verdad? O sea, nuestro Padre Eterno sube al cielo y desciende y baja y sube, ¿sí? El Espíritu Santo viene a la faz de la tierra. Nuestro Padre encierra entre los vientos un puño de, ata las aguas en un paño, afirma todos los términos de la tierra y además el nombre de su hijo, pueden decir Jesucristo, o también pueden decir el nombre de su hijo Pablo Eduardo Cancino, ¿sí? O puedes decir Bertalicia Cortés, o sea, o cualquiera que sea, ¿sí? Y entonces tú dices, hay una diferencia entre ser agur, necio, bestia, o ser hijo de Dios, y decir, a ver, vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar con entendimiento. Toda palabra es limpia, les escudo a los que en él esperan, ¿sí? Muy bien, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero aquí viene una oración que mucha gente, en lugar de entender las cosas a la manera de Dios, las entiende a la manera de Agur. Y que viene a hacer su participación de estas preguntas que yo hacía. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y Dios dice, no, apártalas tú. Señor, quita de mí la vanidad. Y Dios dice, no, llévala tú a la cruz. Dios no lo va a hacer. Palabra mentirosa, quítala de mí. No, deja de ser mentiroso. Y entonces la pregunta, ¿qué revela más el corazón de la persona? ¿La adversidad o la prosperidad? Y dice, no me des pobreza ni riquezas, no me des adversidad, no me des... Manténme el pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue o diga, ¿quién es Jehová? ¿Sí? Y que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Una pregunta, ¿sí? ¿El problema es la adversidad o el problema es la prosperidad? ¿O el problema es lo podrido del corazón? Porque si somos honestos, la adversidad es una circunstancia externa y la prosperidad también es una circunstancia externa. En realidad, la adversidad y la prosperidad lo único que hacen es revelar lo que tú eres. O sea, tú eres un tosco, agur, con dinero, sin dinero, ¿sí? Hace siempre lo que quiere, ¿sí? Y su palabra es la ley, ¿sí? Y entonces, dice alguien que no quiere batallar nadita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que el problema no es el dinero. Raíz de todos los males no es el dinero, raíz de todos los males es el amor, la avaricia, la ambición del dinero. El problema del ser humano no es lo externo, el problema del ser humano está en el corazón, en la condición interior, en las convicciones que tenemos. El problema de Ezequías es que el corazón se revela ante las circunstancias. Ezequías era un hombre que, según vemos, no está preocupado realmente por lo que va a suceder con sus hijos. No está preocupado por lo que va a suceder con su nación. No está preocupado por la gente que va a sufrir. Él simplemente es alguien que en su orgullo, en su soberbia,
en su necedad. Está pensando solamente en su comodidad. No me des pobreza. Y Dios dice, es que yo no te doy pobreza. No me des riqueza. Dios te da el poder de hacer las riquezas, pero tú eres el que finalmente te enriqueces, ¿sí? O el que te empobreces. Tú eres el que gastas de más o el que trabajas de menos. Tú eres el que no administra. Tú eres el que tantas cosas. O sea, ¿cuántas de las cosas que tenemos, honestamente, hemos sido malos administradores? Y causa de nuestra enfermedad, causa de nuestra condición, causa de nuestra pobreza, puede estar relacionada y puede ser atribuida a la necedad humana. Y vas a decir, bueno, pues es que yo me enfermé, pero no porque yo quería, porque alguien más me enfermó, pues sí. Pero si no te hubieras ido a Santa María o a Vallarta, o no se ve a dónde andaba. O sí, ahora, en medida que vamos viviendo todo esto, dice uno, pues es que necesitamos cuidarnos, sí, eso ya se llama sabiduría. Pero necedad es decir, aquí no pasa nada, esto no es problema, eso no es verdad, ¿sí? Y vivir como si nada de esto existiera. Cuando nosotros estamos viendo, entonces el problema es este, ¿sí? El problema es que la persona necia es la persona que simplemente no escucha lo que Dios ha puesto en el corazón, ¿sí? Ahora, yo conozco mucha gente que es cristiana, pero es cristiana necia. Bueno, déjeme decirle que el necio no es apellido, ¿sí? No es un adjetivo, se convierte en el sustantivo de la persona. Es un necio que dice ser cristiano, no es un cristiano que dice ser necio. La necedad es dominante en la vida de una persona y entonces, tanto así que una persona necia con su necedad niega la fe, ¿sí? Dice el necio en su corazón, Salmos capítulo 14, verso 1, ¿sí? No hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se vive la fe, la mayor parte de la gente que conozco, perdónenme si ustedes están dentro de la mayor parte de, bueno, digan, soy la minoría también, pero tenemos un montón de conflictos de fe por nuestra necedad. Muchas de las cosas por las que nos ponemos a estar orando están ligadas a la necedad, son consecuencias de la necedad, son puntos de vista equivocados atribuibles a la necedad. Y entonces el gran problema con el ser humano está basado en su necedad. Yo sé que ustedes no han escuchado que la capa de ozono se está reduciendo y que hay un calentamiento global causado por nuestro estilo de vida, pero imagínense ustedes que estuvieran en una barca de madera, como el arca de Noé. Y que entonces, como no tienen nada que hacer, agarran un zapapico, un talache, o no sé cómo le llame usted, ¿sí? Y entonces se pone a pegarle a la tabla, ¿sí? Pa, pa, pa. Y alguien le dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí nomás, ¿sí? Necesito leña para la estufa. Y estoy cortándola de aquí. Alguien con un poco más de entendimiento diría, oye, y al momento de que tomes toda esa leña vas a generarle un agujero a la barca y te vas a hundir con todo y barco. Y el otro va a decir, no pasa nada, ¿sí? Total, mira, el barco está muy grandote y le voy haciendo agujeritos de un lado por otro. Y ya, si logra durar mientras yo estoy vivo, ya la hicimos, ¿sí? Ahora, yo sé que este ejemplo parece tonto, pero estamos acabándonos los bosques, estamos destruyendo las especies, estamos agotando los recursos naturales de todo tipo. El famoso socavón allá en el centro de la República, en Puebla, bueno, pues resultó que tenía que ver con los mantos freáticos que se han sobreexplotado y que han dejado entonces huecos subterráneos y pues de repente de la noche a la mañana se hizo el agujero, ¿sí?
y se cayó el pedazo aquel con todo y casa, 100 metros un bache estilo Tepic, ¿verdad? De 100 metros de ancho. Y entonces, el problema con la necedad es que la necedad le roba al hombre las cosas que Dios quería darle. La necedad además es contagiosa más que el virus. Bueno, se hereda cuando menos, ¿sí? Dice Proverbios 14:18, los simples heredan necedad. O sea, la estupidez se aprende de los padres. Padres estúpidos pueden engendrar hijos estúpidos también. Sí. Acaz fue un hombre necio. Y uno diría, bueno, pues es que su hijo debió haber sido entonces muestra de entendimiento, de sabiduría. Pero a pesar de todas las cosas, Ezequías mostró pues que no era un hombre sabio. Era un hombre que su necedad se manifestaba en ese egoísmo de yo quiero vivir mi momento en paz, sin más cosa, sin más problema que las cosas que yo necesito. En Eclesiastés capítulo 2 hay unos versículos por aquí que me gustaría comentárselos. Y la gente dice, Salomón, el hombre más sabio de la tierra. No, el más necio. ¿Cómo que el más necio? Sí, porque cuando una persona sabiendo hacer algo no lo hace, le es pecado. Y una persona que fortalece y acrecienta su pecado es una persona necia. Noten ustedes a nuestro sabio Salomón de Eclesiastés. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. O sea, ponerme 40 guarapeta pudiera yo ponerme, ¿sí? Emborracharme hasta hartarme, ¿sí? Dice, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días, ¿sí? Y entonces tú dices, a ver, voy a leer todo el capítulo 12. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarán los bienes. Mas sé aquí que todo esto era vanidad, ¿sí? Era superfluo. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Sí? Y entonces, ¿de qué sirve la alegría? ¿De qué sirve? Un necio diría de nada. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Efesios, regocijaos en el Señor siempre. La alegría es una manifestación de la vida. El gozo es una manifestación de la vida. Y nos ayuda entonces a poder soportar y tolerar los momentos de llanto. Y al placer, hay placeres que son válidos, que son sabios. Hay que gozarte de las cosas que Dios te ha dado, porque habrá un momento en donde ya no las puedas tener, donde Dios te las pida. Pero no vivir solamente en ese placer, ¿sí? Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en todos ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, me llené de riquezas. Me llené de propiedades. Me llené de lujos. ¿Y en eso estaba el secreto de la vida? No. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, ¿sí? Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, ¿sí? Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría.
Y dice uno, aguas cuando uno dice que era sabio, ¿sí? Porque dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y eso es tremendo, delicado, porque dice uno, bueno, en sus tiempos alguien dirá, pues seguramente si tenía ganas de sexo, sí, pues tuvo 800 mujeres, 600 concubinas, ¿sí? Pero ¿qué otros placeres se habrá dado en medio de naciones que eran, bueno, pues ahora ya el término correcto sería no binarias, ¿verdad? No aparté mi corazón del placer alguno, todo lo que se me antojó. Finalmente, los magistrados de su tiempo han de haber dicho, pero es con fines lúdicos, y así se vale, ¿eh? Y entonces, ¿qué es la necedad? ¿Qué es la necedad? Hace unos días yo le decía a los jóvenes con los que se está desarrollando el espacio para la nueva iglesia, no hay persona más estúpida que aquel que sabe que tiene una última oportunidad y aún sabiéndolo, no la aprovecha. Eso es necedad. Necedad es saber que la vida es regalada, prestada, bueno, prestada si quieres, ¿sí? Y no la valoras, no la cuidas. Necedad es saber que el día se te va en un suspiro y no lo utilizas. Y no digo que te vuelvas una persona obsesiva, compulsiva, no, disfruta las personas que están, porque el día de mañana se van a ir y vas a estar llorando en el panteón cuando la persona ya no está allí, porque no la tuviste cerca y no estuviste, no la aprovechaste, no platicaste, no te gozaste. Tuviste la oportunidad de caminar y no lo usaste, pasaste mucho tiempo sentado, ya después cuando quieras caminar ya tu cuerpo no va a poder. Pudiste hacer ejercicio, pudiste hacer cosas, pudiste bendecir a alguien, pudiste ser de ayuda. Pero dejar tu sillón, dejar tu comodidad, salir del asunto de Ezequías, donde decía Ezequías allá en el 39 que les decía, ¿sí? Bueno, pues eso no va a ser conmigo, ¿sí? Eso va a ser con la siguiente generación. O sea, a mí no me va a tocar ya. Les tocará a ellos, ellos serán los que lo sufran, ellos serán los que paguen, ellos serán los que tengan que estar. Pero yo en paz, ¿no? O sea, no hay problema en eso. Pues, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Estoy siendo fatalista? ¿Creen ustedes que tenemos un problema con la necedad en nuestros días? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos un problema con la necedad todos los días, aún aún los hijos de Dios. Somos necios muchas veces en nuestro caminar con Dios, cuando no lo escuchamos, cuando sabemos qué es lo correcto que debemos hacer y nos dejamos llevar a veces por el enojo o nos dejamos llevar por alguna emoción que nos hace que olvidemos que somos hijos de Dios y que vivimos para Él, para honrarle, y en lugar de escucharlo a Él, escuchamos a nuestras propias emociones. Es fácil dejarse llevar por la necedad. Tenemos que tener mucho cuidado para andar nada más en el espíritu y no andar pues en las emociones de la vieja criatura.
Algo hay de eso, ¿verdad? Isaías 39:8. Ezequías le responde, la palabra que me estás diciendo es verdad. Me siento como cuando predica uno de esas ocasiones en que terminas el domingo sintiéndote cucaracha miserable, detestable, porque, hijo, le sacaste hasta la cazuela y le pegaste a la gente en la congregación, durísimo, sales sintiéndote miserable y la gente dice, no, pues sí, es verdad, sí. Pero pues bueno, pues al cabo Dios nos ama, pastor. Entonces, qué caray. Sí. Urge dejar el mal de Ezequías. Dios puede prolongar tu vida, ¿sí? Escúcheme. Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Pero Ezequías no dejó de ser un miserable. Sí, Magdalena. Sí, me acordé de ¿cómo se llama? De Moisés, cómo él por años fue manso, fue humilde, fue paciente con el pueblo de Israel. Y un día se dejó llevar por la ira y golpeó con su vara la roca cuando Dios le dijo que nada más la tocara. Y casi pareciera que echó a perder todos los 40 años que tuvo paciencia. Volvió, le salió aquel joven que asesinó al egipcio, ¿verdad? Toda la obra que Dios hizo en él, en ese momento se le como que echó un paso atrás y dijéramos, ay, fue nada más un ratito de ira. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos darnos ese lujo, no podemos darnos el lujo de ser así ya, porque al que Dios le da más, Dios le pide más. Y así pasó con Moisés, no pudo ver la tierra prometida por eso. Y hay una escritura que dice que, no recuerdo muy bien, pero dice que como un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, nosotros tenemos muchísima responsabilidad delante de Dios. Ya no podemos decir, ay, se me chispoteó. Ya no. Así es. Somos responsables, ¿sí? O debiéramos de ser responsables de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dicen los demás? Calladitos se ven más bonitos. Pastor, buenas noches. Oh, Oveja, adelante, Oveja. Adelante, Brenda. ok, buenas noches. Está escuchando la palabra y sí, pues yo sé que está buena la palabra y es bien fácil voltear y estar diciendo, ay, la palabra. Y cuando esta situación de la palabra y cuando esta situación, pues que, por decir, estaba yo pensando en el joven rico, ¿sí? Que hay, pues, que cuando Jesús le dijo, deja todo y sígueme, y él se puso triste, y nosotros podemos decir, ay, ¿cómo? ¿Verdad? Y es muy fácil estar diciendo, ay, no digo porque sea fácil, pues decirlo, pastor, pero, o sea, ver a los hombres de Dios y de la Biblia, ay, por decir, yo sé, ahorita comentaba a Magdalena Moisés, ¿cómo Moisés hizo eso? ¿Cómo Salomón hizo eso? Si tenía a Dios, si tenía, o Ezequías pudo haber actuado así, hola. Y el joven rico pudo haber hecho esto, o Moisés, ay, no, ¿cómo? Pero cuando tú en tu vida, no sé los demás que piensen, opinen, cuando tú eres o cuando yo soy la que está envuelta en la necedad y de repente te envuelves en las circunstancias y cuando menos piensas, eres tú la que estás dentro y entonces ya es muy difícil que tú veas pues tu situación, tu circunstancia, cómo sutilmente en ocasiones te envuelves en circunstancias que no te quieres envolver, no sé, a lo mejor otros tienen menos experiencia o a lo mejor nos tenemos más experiencia. De cuando menos piensas estás
tú envuelto, ¿verdad? Y en ocasiones estás cegado porque no lo ves, que eres tú el que estás envuelto en esa situación. Entonces, sí, hay ocasiones que yo lo he dicho, que el primer lugar que dejamos es esa comunión intensa, porque sí podemos tener comunión todos los días con Dios, ¿verdad? Para reaccionar en un momento de ira, a lo mejor no vienes de una comunión intensa con Dios, o al hacer muchas cosas no venimos de esa comunión intensa con Dios, porque ahí realmente sí hay revelación. Entonces, yo en algunas ocasiones he visto y lo he dicho en otras circunstancias que he pasado, o de gente al lado mío, o no sé, que he dicho, bueno, es que el primer lugar que se dejó fue la comunión con Dios, el altar con Dios en esa intimidad, porque ahí hay revelación, ahí se te quita la venda de los ojos. Eso es lo que puedo decir. Pero cuando, sí, lo que decía, sí hay necedad, sí hay mucha necedad, pero en ocasiones no la vemos y estamos velados y estamos, pues sí, necios, ¿verdad? En la circunstancia, pero no la estamos viendo claramente. Ahora sí que yo una ocasión, voy a predicar, pastor, en una ocasión escuché, y es real, porque decía que cuando un político llega a un puesto o alguien le da un puesto, que ya ven que todo el mundo dice, ay, ¿quieres conocer a alguien? Dale un puesto, un lugar de autoridad. Y yo una vez leí, porque dice, no, es que andan arriba de un ladrillo, ¿verdad? Suben y se marean. Y en una ocasión estaba leyendo que es real, o sea, que eso que dicen es real, que la gente que está en esos lugares, que está segregando una adrenalina y unas sustancias, que su cerebro no, o sea, realmente no está normal, o sea, científicamente su cerebro no está operando normal, es por eso que hacen tantas cosas, porque están segregando, o sea, sustancias en su cuerpo, químicas que los hace reaccionar así. Entonces, cuando dicen suben un ladrillo y se marean, sí, realmente están mareados, no están viendo claramente las cosas. Entonces, pues, ¿para qué? Como dicen yo, o sea, tenemos muchos años en Cristo, pero en el caminar pasamos muchas circunstancias donde no todo nos sale así como la aureolita y dijera una predicadora que escuché ahí, somos santos nada más porque Dios dice que somos santos, pero realmente hay mucha necedad y en ocasiones, muchas veces, no estamos viendo claramente las cosas. Y se los digo por experiencia, en ocasiones estamos velados y yo creo que hasta segregando esa sustancia que nuestro cerebro no lo ve claramente. Entonces, si es necesario, donde quitamos toda la carnalidad, definitivamente es en el espíritu, no hay de otra. No hay de otra, donde dejamos lo que segregue la cabeza y el alma para irnos al espíritu. No hay de otra. Ahora, y ya, ¿qué sugiero yo para ir terminando? ¿Qué sugiero yo? Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ojo con la parte final, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo creo que un buen ejercicio es revisar qué te mueve. Cada persona lo puede mover algo diferente. Hay personas que anhelan ser vistos, hay personas que les pavoriza ser vistos, les aterroriza ser vistos. Bueno, son concupiscencias distintas. No hay persona más necia que aquella que no reconoce sus debilidades, sus fragilidades. Hay gente que es adicta a la mentira, reconócelo y enfrenta tu concupiscencia. Hay gente que es adicta a la pereza, hay gente que es adicta a la emoción, que es adicta a la adrenalina de sentirse que rompe los límites. Hay personas que es adicta a los placeres, hay personas que son adictas a, no sé, tú tienes que saber cuáles son tus adicciones,
Y por favor, sé honesto. Sé honesto. Entonces, ¿quiere que yo sea honesto? Bueno, sí. Yo he tenido que vencer la adicción al reconocimiento. ¿Y cómo se hace? Pues buscando que no te reconozcan, ¿sí? Y entonces, para quitarle toda adicción al reconocimiento, al Pablo Cancino, ¿cómo le decimos? Pablo Cancino. ¿Sí? No sacrosanto, excelentísimo, ¿sí? No, es el Pablo Cancino, nada más, ¿sí? Y hay cosas que el Pablo Cancino podría hacer, que se las aguante, ¿sí? Para que las haga alguien más. Entonces, no toda palabra tendrá que salir de mi boca, ¿sí? El Pablo Cancino tiene que prepararse para dejar el espacio y que otros sean vistos y que otros sean reconocidos, en medida que los otros estén listos también para tomar el lugar. No se trata de sacrificar a nadie. Entonces tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas de carencia, de debilidad, de concupiscencia. Algunas se van a mostrar en la adversidad, otras se van a mostrar en la prosperidad. El orgullo es más fácil que se muestre en la prosperidad, ¿sí? La conmiseración va a ser más fácil que se muestre en la carencia. La victimización se va a mostrar más fácil en la carencia. Entonces tú tienes que revisar y decir, Señor, muéstrame cuáles son. Y habiéndolas encontrado, habiéndolas entendido, tengo que ir a la cruz. Y tengo que darme cuenta que yo puedo heredarles entonces a mis hijos lugares altos, porque puedo heredarles un mover espiritual, maldiciones generacionales, formas equívocas de hacer las cosas. Tengo que cuidar, no heredarles también falsas ideas, falsos conocimientos, una cultura equívoca y una religiosidad de cosas que Dios había hablado, pero que yo las convertí, siendo santas, las convertí ahora en perversas. El cristianismo se tiene que estar renovando. Y tenemos que ir a la cruz. Un cristianismo nos tiene que llevar a la cruz. Y la cruz se nota, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de hacer a alguien que se siente orgulloso? Se le baja? Pues desínflalo, ponle 3 clavos, ¿sí? No hay globo clavado que pueda mantenerse henchido, ¿verdad? Entonces de ahí nomás queda colgando el globillo ponchado, ¿sí? Entonces tenemos que ponchar nuestro globo, ¿sí? Y estar ahí con Cristo juntamente crucificados. Amados, gracias por estar como siempre. Gracias por participar, los que participaron. Si hay todavía alguna participación más, con gusto los escuchamos. Creo que Emilia había puesto por ahí una indicación de ella. Si la hay y si no, pues nos despediremos. Mili, no sé si tengas algo que comentar. Creo que es más como lo que tú acabas de decir. Me vino una frase cuando Brenda estaba hablando. Se nota que soy cristiana viejita y más con las canciones que pongo al inicio. Entonces, los 90s fluyen, ¿no? Y yo me acuerdo que mi abuelita tenía en su grabadora un cassette de una prédica pues, de los 90s de la temporada. Y el predicador siempre decía, o el audio decía, hay santos que sí son santos y hay santos que no son santos. Los santos que sí son santos son los que Dios hace. Y los santos que no son santos son los que el hombre hace. No entraba en detalles sí porque era de madera, sí porque era de lo que fuera. Simplemente te decía, el santo que Dios hace, ese es santo. Y el santo que no es santo es el que el hombre o que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, algo que podemos o que yo puedo ver es, o que en mi experiencia puedo decir, que a mí me ha servido muchísimo este trabajo que hemos realizado en Redime y lo hemos platicado sobre todo últimamente con Pablo y con Lulú, el trabajo de claves. ¿Por qué? Porque el manifestarme en mi vulnerabilidad, cuando doy las clases, tengo a personas
que me están revisando y que están conmigo apoyándome en oración, y yo puedo ir y puedo pedir consejo, y si me ven tienen la autoridad de decirme, oye, estoy viendo que estás haciendo esto, revisa tu corazón. O sea, esa parte creo que ha sido elemental, porque efectivamente hay momentos en los que tú lo haces de manera muy natural, y sobre todo cuando lo estás empezando a trabajar, porque estás acostumbrado a eso, te enseñaron a hacer así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo aprendido, pero cuando estamos en este proceso de buscar nuestra identidad en Dios, no la identidad que nos enseñaron, sino lo que Dios diseñó de nosotros, pues es algo totalmente diferente. Entonces creo que este aspecto de mantenernos o de mostrarnos vulnerables en lo natural nos ayuda a podernos mostrar vulnerables en lo espiritual, porque la palabra nos enseña que en nuestras debilidades Dios se fortalece. Al final del día, al que le vamos a dar la gloria y la honra va a ser a Él. No es como, lo logré. No es, pues ahora que sigue. Sí, ya pasó un escaloncito. Pero Dios, a ver, ¿ahora qué más? Y yo lo tengo súper comprobado, porque algo que me encantó y a la vez fue así como, ¿en serio? Cuando vinieron los chicos de Casa Elías, y y yo dije, no importa, claves 1, yo ya lo he pasado como 6 veces y le he dado como 3, no hay problema. Entonces yo puedo hacer logística como siempre, ¿no? Y desde el momento 1, cuando Jamie empezó a hablar, Dios me dice, esto. Y fue así como, ¿en serio? Claves 1, lección 1, van empezando y hay algo más para trabajar. Entonces, ya no es pretexto, pues, o sea, siempre va a haber algo que Dios nos va a ir mostrando, y es en ese amor y en esa gracia, y el ir reconociendo. Entonces, creo que cuando tenemos una actitud delante de Dios, decir, pues, dime tú, creo que podemos lograr muchas cosas, porque si veíamos la actitud, y yo les puse, o sea, el otro no quería batallar nadita, porque pues no me des riqueza para no perderme, pero tampoco me des pobreza para no renegar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? O sea, ¿ser mediocres o buscar de esa presencia de Dios para que sea Él en nosotros? Yo sí me quedo con eso el día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Dentro de 2 semanas aproximadamente, no sé, Yo estaremos. Fer, te escuchamos. veía un Pablo que me hacía acordarme de Juan, cuando dice, yo tengo que venir a menos para que él vaya creciendo. Yo noto a Pablo con esa preocupación y con esa responsabilidad. Estos tiempos de pandemia nos han puesto a prueba a toda la comunidad Redime. Y estas últimas 2 semanas para mí han sido una evidencia de preocupación, de un exceso de necedad. Yo, de hecho, no había querido tratar pacientes y me he visto en la necesidad de atender a mucha gente. Y tenemos meses hablando de cómo cuidarnos, de cómo ser responsables, de cómo ser sabios, de cómo tener una actitud de respeto hacia nosotros mismos y a nuestros semejantes, que aprovechemos estos tiempos de comunión y todo esto. Y hace poco salía un video de un sacerdote católico, decía, ya no vamos a rezar por los necios, ya estoy cansado, ya no nos hablen, ya no nos pidan que estemos pidiendo por ellos, ¿sí? O sea, ya nos están saturando. O sea, yo siento que en estos tiempos de pandemia no podemos decir que no tenemos tiempo, porque ahora lo que nos sobra es tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Nayarit, la mayoría o es del SUTSEN, o es de la FETSE, o es de algún sindicato, pero todos trabajamos en algo, todos tienen oportunidades, Progresa, o como se llamen ahora los programas sociales, ¿sí? Entonces, hay un doctor que dice que hay que tomarse esta pastilla todos los días. Yo siento que el compromiso de este quebrantamiento es de todos los días, de volvernos más sensibles, y de que realmente lo que hemos visto en claves
lo estemos llevando a la práctica todos los días, ¿sí? Lo comentaba hace un momento, ¿qué te mueve? Hacer un autodiagnóstico y seguir trabajando, porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Yo me encanta el apóstol Pablo, porque yo les digo, cuando dicen que los últimos serán los primeros, yo siempre pienso en Pablo, ¿sí? Que fue de los últimos en llegar y los más productivos, ¿sí? Y muchos de los primeros, pues ni siquiera aparecen, ¿sí? Entonces, no lo digo en afán de lastimar a nadie, pero eso de que estoy en Cristo, desde los que estamos en Cristo y todo, discúlpenme, o sea, el bautizo es todos los días, no es aquella vez que me convertí y que dije, soy hijo de Dios. O sea, yo me siento hijo de Dios, pero me tengo que ganar el ser hijo de Dios todos los días con mi comportamiento, con mi actitud y con la labor y con mi altruismo, con los dones que Dios me dio para ponerlos a servicio de todos los demás, de mi comunidad. Se tiene que notar, ¿sí? Y realmente coincido completamente que es el corazón más que la adversidad o la bonanza, ¿sí? Pero sí tengo ganas de decir eso, pues, de que los tiempos apremian y hay que apretar el paso, Ya dijo que lo doctorado no queda lo tarado, pero tenemos que crecer, que dar ese paso, que dar ese salto que hace falta para que demos ese paso y estemos dando frutos de verdad. No nada más de boca, sino de verdad que por nuestros frutos nos conozcan. Amén. Gracias. Y la familia lo va a agradecer también, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar y nos estamos viendo el domingo. Por ahí estamos. Si alguien quiere venir, entonces háganmelo saber podemos tener un cupo reducido, ¿sí? Hay gente que viene a apoyarnos en la oración, que viene a apoyarnos en su presencia. Entonces, si alguien quiere venir, háganoslo saber. Estamos dentro de los números todavía, pero hay que cuidarse, ¿sí? Venga sano, venga saludable, no venga a contagiarnos, venga a fortalecernos. Entonces, Dios les bendiga. Gracias, bendiciones, hasta luego.